Pues eso no te servirá en la batalla, diría Akiro serio. ¿Y qué dijo que sería un arma para luchar?, preguntó Khonsu. Nadie diría Akiro, pero en eso fue estrellado en el suelo por una fuerte patada. Entonces no inventes cosas falsas, diría Khonsu mientras veía la fuerte explosión. Maldición, ¿cómo es que no vi su movimiento?, diría Akiro mientras se ponía de pie. ¿Qué pasó con tus ojos? Supuestamente son los más poderosos de la existencia, diría Khonsu en tono de burla hacia el guerrero. Claro que son los más poderosos, que puede poner de rodilla a cualquier dios, diría Akiro con una pequeña sonrisa. Eso ya se verá, diría Khonsu mientras esquivó una fuerte patada que iba donde él. Sus reflejos son impresionantes a pesar de que está en el cuerpo de la diosa relámpago, diría Akiro mientras volvió a ser impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con la montaña. Vamos, ponte más serio si no quieres que te termina matando por error, diría Khonsu viendo la fuerte explosión. Maldición, tendré que ponerme más serio, diría Akiro mientras esquivo una fuerte patada que iba donde él. A esto me estaba referido, diría Khonsu mientras esquivo un fuerte puñetazo. Ambos iniciaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por todo el cielo del planeta se veía cómo se iban impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños creaba fuertes ondas expansivas. Akihiro respondía a cada fuerte golpe con mucha dificultad, pero aún así le seguía el paso al guerrero. Ambos vieron que tenían una batalla muy igualada. Khonsu solo se puso a jugar con el guerrero, si se ponía seria podría hacer temblar el mismo universo por su inmenso poder en la posesión de cuerpos. ¿Qué pasa? No me digas que no me logras seguir el paso, diría Akiro viendo cada fuerte golpe que iba a donde él. Jaja, si veo claramente que te está costando seguirme el paso, diría Khonsu mientras aumenta su velocidad un poco e impactando un fuerte golpe. Akihiro al ver ese golpe su cuerpo no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que le causó un gran daño interno, pero al instante fue sanado por el poder de los demonios. Jaja, vaya qué patético ese golpe, diría Akiro mientras veía al guerrero. Jaja, si vi claramente cómo te dolió, diría Khonsu. Barra perforada oscura, diría Akiro de la cortina de humo lanzando la fuerte técnica. Ahías, diría Khonsu usando un escudo en forma de hoja grande rosa. El impacto de la guerra fue impresionante, que creó una fuerte explosión desatando una pequeña parte del planeta. ¿Con qué puedes usar ese tipo de escudo, el cual es de la clase Archer de cierta dimensión?, diría Akiro. Así que sabes sobre las dimensiones, eso le da el aval para terminar con tu vida diaria, Khonsu. Si sé, en el reino de los demonios, había un libro llamado Dargol el cual te da el conocimiento de las dimensiones y muchos secretos, diría Akiro con una pequeña sonrisa. Ahora entiendo por qué si la energía es demasiado inestable es porque ya no es un guerrero, porque su alma está siendo consumida por el Dargol, diría Kakaroto mentalmente a Khonsu. Ese libro en un peligro en manos equivocadas, a acabar con este demonios tenemos que ir a buscarlo si no queremos que caiga en malas manos, diría Khonsu. Bien, yo me haré cargo de dicho libro, diría Kakaroto mentalmente. Deja de ignorarme, diría Akiro mientras veía seriamente al guerrero. Claro, se me había olvidado que estaba luchando con una vil cucaracha, diría Khonsu serio. Esta vil cucaracha, como llamas, te pondrá a sus pies. Ojo púrpura, ilusión del rey, diría Akiro lanzando el fuerte poder mental. Ojo místico de la perdición, diría Khonsu también lanzando la fuerte técnica. Ambas técnicas mentales que creó un fuerte onda expansiva. Se me olvidó que esa mocosa tenía esa habilidad, diría Akiro esquivando un fuerte relámpago que iba a donde él. Caíste, flecha relámpago, torbellino de sufrimiento, diría Khonsu mientras una flecha cargada de relámpago iba a gran velocidad. Maldición, palacios helados, escudo eterno, diría Akiro mientras un gran escudo en forma de palacio aparecerá. El impacto de las técnicas fue impresionante, que creó una fuerte explosión creando un gran cráter por la magnitud de dichas. Eso fue impresionante, una nueva técnica de Ayame, diría Akame viendo la batalla. Sí, pero ella aún no la perfecciona, y él ya la perfección con solo verla, diría Kakaroto viendo la batalla. Con que el dios de la luna puede perfeccionar las técnicas imperfectas, que impresionante, diría Ayashi con una pequeña sonrisa. Si supieras que tiene muchas habilidades que te sorprenderán, diría Kakaroto. ¿Qué pasó? No me digas que ya destruí ese gran ego que tenías, diría Khonsu burlándose del guerrero. Si esa técnica me hubiera dado de lleno, creo que no la hubiera contado, diría Akiro mientras quito el escudo defensivo que tenía. Jaja, veo que aún tiemblas por ese simple ataque, si no usa un gran cantidad de poder, solo un 10% del máximo de la técnica, diría Khonsu.
Que solo el 10% no debe estar jugando este dios de pacotilla, no es nada en el Dargol lo dice Khonsu el dios de la luna, tiene el poder de las lunas de Omiverso y su poder no rivalizan ni con décimo dios supremo diría Akiro. Pues el Dargol te ha mentido uno porque yo siempre uso reflectores para confundir a dicho ya que sé que mi vigila no el libro diría Khonsu. ¿Y eso de qué te servirá si eres un dios débil? Por eso ni uno de tus compañeros te quiere en el Palacio Supremo diría Akiro. ¿Que quién dice eso si actualmente allí está ubicando? Vaya, qué patético eres diría Khonsu mientras ría. Maldición, ese libro me ha mentido sobre este dios diría Akiro enojado ya. Pues de la mayoría te ha mentido diría Khonsu detrás del guerrero lanzando un fuerte golpe. ¿Que cómo es posible eso? Diría Akiro mientras a gran velocidad logró bloquear el fuerte golpe con mucha dificultad pero su brazo fue destruido por el fuerte impacto. Vaya, veo que tienes una reacción rápida ante este tipo de situaciones, diría Khonsu esquivando un fuerte corte. Colmillo lunar perforador cruzado diría Akiro lanzando el fuerte corte a gran velocidad. Patético usando técnicas con mi poder diría Khonsu detenido el fuerte ataque con una mano. ¿Que cómo es posible eso? Diría Akiro sorprendido. Te mostraré un verdadero ataque cadenas perforadoras lunares, diría Khonsu mientras unas dagas aparecían y lanzándolas a gran velocidad. Akiro logró ver dichas dagas para su cuerpo, fue demasiado lento, no logró esquivar dichas dagas, que lo atravesaron pie en brazos. Maldición, como me suelto diría Akiro intentó liberarse de la técnica. Carga sagrada lunar diría Khonsu lanzando la carga sangrando a gran velocidad. Akiro comenzó a sentir como su sangre era quemada lentamente sufriendo sin parar. Ojo púrpura de demonio Ayashi, ponte a los pies de tu rey y ayuda, diría Akiro mientras vio fijamente a Ayashi. Ojo carmesí sufrimiento mental diría Kakaroto mientras sus ojos se tornaron carmesí y lanzando el ataque. Akiro fue impactada por dicho comenzando a sufrir mentalmente. Kakaroto lo libró en los segundos ya que sabía que no era su lucha. ¿Qué pasa demonio? No que eres supuestamente superior a mí diría Khonsu. Maldición, mi cabeza me está doliendo, ese poder mental de Kakaroto no era normal, diría Akiro mientras un gran poder oscuro lo liberó de dicha técnica. Poder a la fuerza de la dimensión oscura, jaja, que basura Dormammu no te dio el poder así que lo robas, pero dicho tiene una gran consecuencias diría Khonsu con una pequeña sonrisa. Claro, pero al ser demonio puro mi alma es reparada y no me afecta el poder, diría Akiro, pero en eso fue impactado por más de 2000 golpes en un solo segundo. Tu regeneración de demonio puede reparar células muerte, diría Khonsu esquivando una fuerte patada que iba a donde él. No sé qué es lo que tienen sus golpes que afecta a mi regeneración de demonio por unos segundos, diría Akiro impactado un fuerte golpe. Esta vez Khonsu fue impactado por dicho golpe al dejar su guardia baja. Saliendo disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Akiro al ver se lanzó a gran velocidad y lo tomó del rostro y lo comenzó a arrastrar por todo el planeta hasta lanzarla a impactar con una montaña creando otra fuerte explosión. A ver qué me dices de esos golpes, diría Akiro con una pequeña sonrisa. Nada mal demonio, pero le hubieras aumentado la fuerza, ¿no crees? Diría Khonsu con una pequeña sonrisa mientras salía de la oscuridad con una pequeña sonrisa. ¿Que cómo es posible eso? Si te vi que impactaste esa montaña, diría Akiro serio. Claro, un clon relámpago, diría Khonsu con una pequeña sonrisa. Que como mi ojo púrpura fue burlado por la técnica de relámpago, diría Akiro mientras se pone en guardia. Kakaroto sabe la debilidad de tu ojo púrpura y me la contó por si algunas veces mis compañeros dioses tuviéramos que enfrentarnos a un poderoso clan de demonios que existe, diría Khonsu esto último, lo diría con voz de rey supremo ante el demonio. Que existen más demonios y ese clan tiene miedo a este rey, diría Akiro mientras esquivo un fuerte puñetazo. Sus reflejos han aumentado y su velocidad igual, siento una nueva energía proviniendo de él, diría Khonsu en sus pensamientos. En una energía dimensional, pero no logró ver de qué dimensión es exactamente. Hay un escudo en dicha que bloquea la visión mía, diría Kakaroto mentalmente al dios del cielo nocturno. Así que está usando mana, un poder igual que el ki pero menos débil. La dimensión es muy extraña, pero ¿cómo puede robar ese poder? Diría Khonsu al Saiyajin. Pues el Dargol le da el conocimiento de dicha dimensión y cómo robar dicho poder, diría Kakaroto mentalmente. Tienes razón, espero y no haya aprendido la invocación de un espíritu heroico, diría Khonsu. Es lo más probable que ya sepa la invocación de uno, pero no al hacer bien sino incompleto, ya que dichos hechizos no estaban completos en el libro, o no, diría Kakaroto. Si en eso tienes razón, el espíritu que invoque no será muy poderoso que él mismo, diría Khonsu. Bien, si no tendré diversión para poner a prueba mi poder, diría Kakaroto.
Que deja de ignorarme, maldito, diría Akiro, mientras se comenzó a desplazar entre las diferentes realidades. Desplazamiento de realidades destruyendo lentamente la de nosotros, técnica poderosa en malas manos. Por algo ciertos lugares del universo se ven que la realidad se destruye por este demonio al no saber usar el desplazamiento, diría con su detenido el fuerte golpe con mucha dificultad. Que cómo es posible si no sabías por dónde te iba a atacar, diría Akiro, cuando fue impactado por un fuerte golpe en todo su estómago. Que escupió un bocado de sangre. Anteriormente ya he luchando con guerreros, como que viajan por realidades para despistar a los guerreros, pero siempre se mueven en línea recta, más los novatos como tú, diría Khonsu. ¿Me dices novato a mí, un demonio de clase alta?, diría Akiro ya perdiendo la cabeza por cómo le hablaba el dios. Jaja, clase alta si solo eres un demonio, a jugar a ser el rey cuando solo eres un vil sirviente al trono, diría Khonsu esquivando un fuerte puñetazo, y a una alta velocidad clavó un fuerte puñetazo. Akihiro sintió como sus costillas eran destruidas por el fuerte impacto, y a la vez que fue disparado hasta colisionar fuertemente con los escombros, que habían creando una gran explosión. Creo que use demasiada fuerza en ese ataque, diría Khonsu subiendo la fuerte explosión que se había creado. Yo, actual rey de los demonios, te invoco, espíritu heroico Caster, diría Akiro mientras sus ojos púrpuras brillaban intensamente y un pentagrama carmesí aparecía. Y un brillo oscuro se vio en todo el lugar. Imposible, modificó el hechizo pidiendo invocar a un server de la clase que desea, pero porque la clase Caster no la Saber o Archer las más poderosas, diría Khonsu en sus pensamientos. Señor, un gusto volver a verlo, diría Caster con una pequeña sonrisa. Que ya había hecho una anterior invocación, ese es imposible si no sentí la mana que surgiera del reino de los demonios. Vaya, esto se está poniendo más interesante, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Ahora será su fin, les presento a Caster, un server de los más poderoso, y con la fusión de almas nuestros poderes se duplica, diría Akiro con una pequeña sonrisa. Ahora esto toma un rumbo diferente y mejorado, diría Khonsu con una pequeña sonrisa. Vaya patético dios del cielo nocturno, usando un cuerpo femenino para luchar por no venir a este lugar y luchar mano a mano, diría Caster. No es necesario en este cuerpo, puedo manifestar mi poder y destruirte, diría Khonsu con una pequeña sonrisa. Eso ya se verá, 2 contra 1 tenemos que ganar, diría Akiro con una pequeña sonrisa. Jaja, vaya patético eres cuando has visto que una hormiga le haya ganando a un elefante, diría Khonsu. Vaya comparación más ridícula, diría Caster mientras veía a el guerrero con una sonrisa macabra. Vaya Caster, un guerrero despiadado contra otro guerrero despiadado, diría Khonsu con una pequeña sonrisa. Que tú no eres despiadado, diría Caster confundido. Yo será quien pruebe mi poder después de mucho, diría Kakaroto con una pequeña. Yo tengo cuentas pendientes con el demonio, no como su server, diría Khonsu. Pues acabaré con tu avatar rápido para después humillar, diría Caster con una pequeña sonrisa. Pues quiero ver que lo intentes, lo diría Kakaroto en su forma 2 demonio púrpura. Vaya guerrero, hoy será tu día de morir, diría Caster detrás del guerrero clavando una espada legendaria. ¿Que cómo es posible eso?, diría Kakaroto mientras cae de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía. ¿Ves, tu guerrero solo es una basura ante qué gran impotencia?, diría Caster con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿en serio te creíste que me habías ganado? Vaya, qué patético eres, diría Kakaroto poniéndose de pie con mucha facilidad, y su herida fue sanada en un segundo, y una pequeña sonrisa se formó en él. ¿Que cómo es posible que la espada sagrada no te haya hecho efecto?, diría Caster confundido por eso. Algunas armas legendarias de tu dimensión no funcionan en la mía ya que no obtienen el poder de sus creadores, diría Kakaroto. Cierto, se me olvidó dicho detalle, diría Caster esquivando un fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. ¿Que cómo es posible eso?, diría Kakaroto sorprendido, aunque no usó su máximo poder el server, lo esquivó como si nada y a gran velocidad él esquivó un fuerte golpe que iba a su rostro. Ambos iniciaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Que cada impacto de sus puños iba siendo su mando impresionante, que poco a poco donde iba luchando se comenzó a destruir por la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo. Kakaroto esquiva e impacta fuertes golpes sin parar. Caster tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes, que algunos le empezaron a dar de lleno, causarle un leve daño al él usar una protección era más poderoso que el Saiyajin, o eso creía él. Vamos, ¿qué pasa? Solo estarás a la defensiva sin atacar, o qué, diría Kakaroto lanzando una fuerte patada a gran velocidad. Claro que no, diría Caster y detuvo el fuerte golpe con mucha dificultad, que su mano quedó temblando por dicho golpe.
Caster es el nombre de su clase, pero él no revela su nombre por honor de guerrero, o eso creía él. Nada más, tus reflejos espero sean buenos en una batalla muy seria, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Que no estabas luchando en serio?, preguntó Caster viendo al Saiyajin. Claro que no, solo estaba jugando contigo, si vieras mi poder te acobardarías como todos al intentar luchar conmigo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Ahora que veo, sus meridianos están mezclando con otro poder que es imponente, siendo el doble de meridianos que no guerreros normales, como si fuera dos personas, diría Caster viendo al guerrero. ¿Qué pasa, te comió la lengua el ratón o qué?, preguntó Kakaroto viendo al guerrero. Maldición, su poder enfurecido debe ser imponente, diría Caster mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, tu instinto tiene mucha razón, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Pues el que no arriesga no gana, diría Caster mientras se movía a gran velocidad, impactando un fuerte golpe a gran velocidad. Kakaroto lo bloqueó con alguna dificultad, pero a una alta velocidad impactó dos fuertes golpes. Caster salía disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña. Vaya, su fuerza es imponente, pero eso no detendrá al rey Caster, diría el guerrero. Jaja, tú un rey, si no mal recuerdo un guerrero de clase Archer es el rey de héroes, está el de clase Rider y la clase Saber rey de caballeros, y tú solo un simple guerrero, diría Kakaroto. ¿Cómo es que sabes tanto de mi dimensión?, diría Caster serio. Este ojo me deja ver el alma del guerrero y su paso, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Pues tendré que tomar tus ojos prestados, diría Caster mientras se movía a gran velocidad. Vaya, qué patético, piensa que podrá burlar la visión de los ojos de demonio, diría Kakaroto mientras hizo brillar sus ojos intensamente y a la vez que se movía a gran velocidad con un fuerte golpe. No puedo moverme, diría Caster mientras veía el feroz ataque que iba a donde él a una gran velocidad. Espero resistas un golpe, diría Kakaroto mientras impacta el fuerte golpe en todo el estómago del guerrero. Caster salía disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña de rocas, destruyéndolas por el impacto, y una gran explosión se vio en toda la zona. Creo que use demasiada fuerza en ese ataque, diría Kakaroto mientras veía seriamente la fuerte explosión. Kakaroto aún seguía dominando su fuerza, al no combatir durante miles de años su fuerza física como fuerza natural no las logra manipular al 100%. Que aún sigo vivo, diría Caster mientras se ponía de pie con mucha dificultad y veía al Saiyajin. Veo que me hizo falta más fuerza en el ataque, diría Kakaroto mientras se ponía en guardia al movimiento de su rival. Que dice que le hizo falta más fuerza, si sentí como algunas costillas fueron destruidas por el impacto, diría Caster mientras veía al Saiyajin. Pero como una buena resistencia soportaste ese golpe que puede destruir el mismo multiverso, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Bien, eso no me importa a mí, diría Caster mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto también imitó lo que hizo el guerrero. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión. De dicha explosión salían los dos guerreros intercambiando fuertes golpes y puñetazos a unas velocidades temibles. Arco de la muerte, flecha sol sangriento, diría Caster mientras crea un arco y la flecha espacial, fundente en tus mayores temores y sufre sangrientamente, diría Caster mientras disparó la flecha. Arco luna, flecha luna sangriento, sufre como lo pides, diría Kakaroto mientras lanzó la flecha a gran velocidad. Ambas flechas al no más colisionar una y la otra, se creó una fuerte explosión que destruyó más la zona de combate. Vaya, nada mal lograste copiar mi técnica en un segundo, diría Caster con una pequeña sonrisa. Técnica, jaja, es la técnica original de Khonsu, el dios del cielo nocturno, diría Kakaroto mientras veía al guerrero. Jaja, ¿qué dices Khonsu? Solo me robo la técnica, diría Caster con una pequeña sonrisa. Sí, si lo que digas lo diría el Saiyajin viendo seriamente al guerrero. Con que no me crees, pues dejaré creerme a la fuerza, si es lo que quieres, diría Caster viendo seriamente al Saiyajin. Quiero ver que lo intentes, diría Kakaroto con una pequeña. Después no te vayas a arrepentir, diría Caster mientras se lanza a gran velocidad. Un gran presumido, diría Kakaroto mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades que por donde una pasando solo dejan pura destrucción. Kakaroto se movía a gran velocidad mientras impacta fuertes golpes en puntos vitales de su rival. Caster poco a poco comenzaba a tener muchas dificultades en esquivar esos golpes que varios le daban de lleno, causarle un gran daño. Perforador lunar, diría el Saiyajin y lanzó un corte a gran velocidad. Escudo maligno, poder de resistencia 10, diría Caster.
El corte al impactar el fuerte escudo, se creó una gran explosión que creó un gran cráter debajo del guerrero mientras él veía seriamente al guerrero. Manipulación de la energía y crear campos de energía de grandes magnitudes es impresionante hasta para un server, diría Kakaroto mientras se ponía más serio de lo normal. Ese demonio me enseñó varias cosas, perforador lunar colmillo cruzado, diría Caster lanzando el fuerte corte. Escudo lunar destructor de copias, diría Kakaroto mientras un escudo en forma de luna apareció y detuvo el corte como si nada. Espejo, diría Kakaroto devolviendo el fuerte ataque. Caster al ver eso no tuvo momento de reaccionar ya que el fuerte corte le dio de lleno causándole un gran daño por la magnitud del golpe. Veo que habéis logrado sobrevivir a unos de tus ataques basura, diría Kakaroto viendo seriamente al guerrero. Eso a ti que te importa, diría Caster mientras se ponía de pie y veía al Saiyajin. Vaya, veo que ese golpe te afectó, pero bueno, la basura será eliminada, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. No me puedes eliminar, soy un guerrero inmune a cualquier técnica de la eliminación, diría Caster serio. Bien, en eso tienes razón al ser un guerrero de otra época, pero bueno, destruirte y eliminar la época, diría Kakaroto mientras veía al guerrero. ¿Qué puede destruir épocas?, se preguntó Caster en sus pensamientos. Claro que puedo eliminarlas, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.